Buenas tardes a todos. Nos invito a estudiar con completa entrega y dedicación, con todo nuestro corazón y nuestra mente, este capítulo que va a empezar, y me refiero a la oración de la página 30. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por qué decir ni qué hacer, pues el que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, pues sé que está ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y le agrego una lección. Descanso en Dios. Gracias. Gracias, maestro Itzaro. Gracias, Adelita. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Qué bonito. Gracias, Elizabeth. Gracias. Bien, así que por fin terminamos el prefacio después de varias clases y ahora vamos a comenzar con la introducción del texto. Es cortita esta introducción, pero aún así hay algunas cosas puntuales que explicar. Voy a comenzar con la lectura. Dice: este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Esto lo he explicado muchas veces, lo vamos a seguir explicando. El que sea obligatorio no se debe tomar en el sentido literal de la palabra. Se refiere a que es, entre comillas, un requisito para despertar, pero no se refiere precisamente a este libro de un curso de milagros. Se refiere al sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el cual todos lo traemos en la mente. Creamos o no en Dios o en el Espíritu Santo, todos tenemos una voz correctiva en nuestro interior. El nombre que deseemos ponerle, todos tenemos una luz, una guía, un maestro, una flechita que apunta hacia la verdad ahí en nuestro interior. Esto es lo que es inminente, no hay cómo huir para siempre de esa voz. A esto se refiere con que el curso es obligatorio. Todos vamos a tener que pasar por el curso interior. Algunos lo pueden tomar en distintas formas, no todos lo van a tomar como un curso de milagros. Hay quienes lo van a ver por otros medios, por otros caminos espirituales, por su propio camino interior, quién sabe. Pero a esto es a lo que se refiere con que es un curso obligatorio, con que el Espíritu Santo en nuestro interior finalmente nos va a guiar y nosotros vamos a aceptar ser guiados por Él. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Así que de que vamos a tomar el curso interior, es decir, vamos a tomarle la mano al Espíritu Santo, sí o sí lo vamos a hacer. El cuándo hacerlo es voluntario. Entonces todos vamos a despertar en algún momento, pero cuándo comenzar ese camino lo vamos a decidir nosotros mismos. Es lo único que podemos decidir por ahora. ¿Cuándo hacer el camino? El camino está ahí en nuestro interior, no podemos borrar el camino está en nuestra mente. Tener libre albedrío. Ajá. Una pregunta, Itzaro. Y cuando uno decide tomarlo, que es una decisión, digamos, libre albedrío voluntario, no retrocedes, de pronto lo tomas y tomas el estudio y después puede ocurrir que retrocedas, que no quieras Puede, seguir, ¿sí? puede ocurrir, Puede pero ocurrir. solo por un tiempo. Y ese tiempo pueden ser un par de años, o un par de vidas, o un par de miles de años. Puede ocurrir. Pero de que vas a finalmente decidir completar el viaje, lo vas a hacer. Así que puede Ok. ser, se resume en que hay solo dos opciones. Alguien que elige al Espíritu Santo puede elegirlo al principio por 6 segundos, y luego volver al ego por 500 años, y luego volver al Espíritu Santo por unos 6 minutos, y luego volver al ego, y luego volver al Espíritu Santo eh, por media hora,
y luego volver al ego por todo un día. Entonces es variable, es relativo. Y si lo tomamos como una cosa de tiempos, es algo incalculable cuánto ratito uno está en uno y en el otro, entre el ego y el Espíritu Santo. Entonces, constantemente pasamos del ego al Espíritu Santo, entonces podríamos decir que pasar al Espíritu Santo es tomar el camino y pasar al ego es retroceder. Entonces, alguien puede retroceder y lo hacemos constantemente, pero podemos volver al camino y también lo hacemos constantemente. Así que vamos de allá para acá todo el tiempo hasta que finalmente en algún momento nos decidimos quedar en el Espíritu Santo constantemente, y esto es a lo que llamamos aceptar la expiación para uno mismo. Hemos deshecho por completo la culpa inconsciente, o lo que llamamos también la iluminación. Ok, gracias. Gracias. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Así que mi libre albedrío no consiste en que yo invente el plan de salvación o el camino de regreso al despertar, básicamente. Este regreso, recordemos que no es literal. Nunca nos fuimos del cielo, no nos fuimos de nuestro hogar. Ya estamos ahí, como dice el comienzo del capítulo 10. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Entonces, estamos ahí en el cielo, solo que nos quedamos dormidos, y el despertar, y esto nos referimos con el camino de vuelta, no es que tengamos que llegar de vuelta, sino simplemente despertar, darnos cuenta que estamos ahí. Este despertar es un viaje sin distancia, como nos dice el curso. Así que comenzar este viaje, avanzar por este viaje sin distancia, sí es voluntario, pero no depende de nosotros de qué se trata este viaje. Es decir, nosotros no inventamos el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, sí inventamos el del ego. Y Dios nos dio el del Espíritu Santo a modo de corrección de la gran estupidez que nos inventamos nosotros, que era el sistema del ego. Así que es voluntario el avanzar por el camino del Espíritu Santo, el camino del perdón y de los milagros, pero no somos nosotros quien establece de qué se va a tratar esa corrección. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor. Esta línea es muy importante. Hay un famoso libro también, que muchos lo relacionan con un curso de milagros, que se llama Un curso de amor. Y aquí Jesús, en el primer párrafo de la introducción, nos dice, este curso no pretende enseñar el significado del amor. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, este no es un curso de amor. Por lo tanto, un curso de amor no tiene relación directa con un curso de milagros. Lo hago como simple aclaración útil para liberarnos de ciertas confusiones. Bien, ¿por qué no es un curso sobre el amor? Y esto lo explica en la siguiente línea, dice, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. El amor no se puede enseñar. Lo que sí se puede enseñar es el reflejo del amor, que es el perdón. El perdón, el milagro, la visión de Cristo, la corrección. La corrección sí se nos puede enseñar. Jesús o el Espíritu Santo nos enseñan la corrección, no nos enseñan el amor. Voy a aclarar inmediatamente que en algunos pasajes Jesús nos dice que se nos está enseñando sobre el amor. Entonces pareciera como contradecirse el curso bien. Cuando dice que nos enseña sobre el amor, y de hecho en el mensaje de la crucifixión, en el comienzo del capítulo 6, nos dice que el mensaje de la crucifixión era este, enseña amor, enseña solo amor, pues eso es lo que eres. Bien, lo escribe amor con A minúscula, haciendo referencia al perdón, el reflejo del amor, no el amor literal, porque el verdadero amor, el amor con A mayúscula, el amor de Dios se encuentra solo en el conocimiento, en el cielo, en la realidad, más allá de la percepción, más allá de incluso la conciencia que tenemos, más allá de todo símbolo. Por lo tanto, no se puede enseñar ese amor, el amor de Dios. Sí se puede enseñar su reflejo. Y muchas veces vamos a hablar del reflejo como diciendo amor, pero debemos tener claro cuál es la diferencia entre el amor y el reflejo del amor, que es el perdón. Así que es el perdón el que sí se puede enseñar. Y ese era el mensaje de la crucifixión. Enseña perdón y solo perdón, pues eso es el reflejo de lo que eres.
Así que el amor en sí o el amor de Dios pertenece al ámbito del conocimiento y el conocimiento está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Solo el reflejo del conocimiento, que es nuevamente el perdón, el milagro, el instante santo, eso sí se puede enseñar. Bien, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Así que los obstáculos son los pensamientos del ego y todo el sistema de pensamiento del ego, que es el sistema de pensamiento de separación, que se compone por la trinidad impía del ego, que es pecado, culpa y miedo. Nada de eso es real. El ego en sí no es real. El ego es una ilusión y es una mentira, y los principios por los que se guía el sistema de pensamiento del ego son una mentira, son falsos, no existen. Así que esto es lo que garantiza nuestra eterna seguridad. Siempre estamos a salvo. El ego no existe. Pero puesto que es una ilusión y tal como decía Einstein acerca del tiempo, es una ilusión pero muy persistente. Así que es cierto que el ego no existe, es una ilusión, pero es muy persistente. No es que el ego en sí sea persistente, lo que es persistente es nuestro deseo y nuestra elección en favor de él, en favor de una ilusión. Em, Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor. Una vez que deshacemos todo el ego, finalmente nos quedamos con el Espíritu Santo y Dios da el último paso y nos despierta en el amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Esto pareciera ser una paradoja. Lo opuesto al amor es el miedo. La sección quinta del capítulo 13 nos dice que tenemos solo dos emociones, que son el amor y el miedo. Y nos dice una, te la inventaste tú y no existe, la otra te la dio Dios. Dios nos dio el amor, nosotros nos inventamos el miedo. Pero donde Jesús nos dice, una te la inventaste tú y no existe, a eso se refiere con el miedo no existe, y aquí está diciendo lo mismo. Dice, lo opuesto al amor es el miedo. Está hablando como si el amor pudiese tener un opuesto. Y luego nos dice, pero aquello que lo abarca todo, que es el amor lo abarca todo, no puede tener opuestos. Por lo tanto, si el amor no tiene opuestos, el miedo no existe. Es una ilusión. Jesús nos dice, el sufrimiento no existe, el miedo es imposible. ¿Y por qué yo lo experimento? Nos preguntaremos todos. Bueno, estamos experimentando ilusiones. Ilusión de miedo, ilusión de sufrimiento, ilusión de dolor, ilusión de culpa. Ilusiones. Si estas emociones fuesen reales, sería imposible deshacerlas, porque solo las ilusiones se pueden deshacer. Lo que es real, nos dice Jesús, no se puede deshacer. Si el miedo fuese real, estaríamos perdidos. No se puede deshacer el miedo. Pero puesto que es una ilusión, una fantasía, algo absurdo e imposible, podemos deshacerlo. Y deshacerlo es simplemente dejar de creer en ello. No es que literalmente se deshaga, no es que antes sí estaba y después deja de estar, es que nunca estaba y finalmente deja de parecer estar. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera, y esta siguiente manera todos la conocemos, o la gran mayoría de los estudiantes conocemos estos versos, pero van estrechamente de la mano con lo que acabamos de leer y explicar, de que el amor es lo único real, y pareciera tener un opuesto, pero su opuesto no existe. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. La paz de Dios es la verdad y la única verdad. Nada real puede ser amenazado se refiere a que el espíritu, el amor de Dios, recordemos que Dios es amor y es espíritu, y su Hijo el Cristo, que somos todos nosotros en la realidad como un solo ser, también es amor y también es espíritu, y es de hecho uno con Dios, con el Padre. Compartimos una mente, la mente del cielo, la mente del Padre y la mente del Hijo son una sola en el cielo. Y esa no puede ser amenazada, es decir, no puede ser dañada, atacada, puesta en peligro, afectada en absoluto, no puede morir, no le puede pasar nada, está siempre a salvo, eternamente a salvo, completa y absolutamente a salvo. Luego dice, nada irreal existe, es decir, el miedo y luego toda la manifestación de la idea de pecado, culpa y miedo, que es todo el universo de tiempo y espacio, es el mundo de las formas, de la multiplicidad, o la ilusión maya, como decían los hindúes y también los budistas. Todo lo que percibimos con nuestros ojos, aparentemente con nuestros ojos,
es irreal, es una ilusión y no está ahí verdaderamente. Es ficticio, falso. En esto reside la paz de Dios, en esto radica la paz de Dios, en esto se sustenta, esta es la base, este es el fundamento de la paz de Dios. La paz de Dios solo se obtiene, y de hecho ya está eternamente en nosotros, pero solo somos conscientes de ella cuando reconocemos que lo que creíamos acerca del mundo de nuestros hermanos era falso, que de partida del mundo es falso, y el concepto que teníamos de nuestros hermanos y de nosotros mismos, que era la idea de culpa y pecado, es falsa esa idea. Una vez que reconocemos que esa idea es falsa, reconocemos que lo real no puede ser afectado o puesto en peligro, no puede ser amenazado, y no puede pecar, y lo irreal no existe. Si la verdad es verdad, la mentira tiene que ser mentira. Bien, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Ya. Adelita, si es que hay algún comentario en el chat, después me lo vas leyendo. Porque yo, Mira, como no, tengo... no hay preguntas, solamente saludos. Ya, bacán, gracias. Ya, mira, vamos a comenzar ahora con lo que tú querías. ¿Quieres comenzar con el primer principio? ¿Con la lectura? Está silenciada. Me vas a dar el honor, el privilegio de comenzar con el principio número 1, capítulo 1, el significado de los milagros. 1. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Los milagros, bueno, lo que conversábamos estos días, los milagros no digamos, están en este mundo de sueño, porque ese es el punto, o sea, cómo nosotros podemos movernos en el nivel 1, nivel 2, con el tema de los milagros, porque dicen los milagros no obedecen las leyes, digamos, de acá, o los milagros obedecen las leyes de Dios. Y cuando te dice que efectivamente no hay grado de dificultad en los milagros, uno dice, wow, ¿a qué se refiere eso? ¿A Claro, qué? y es ahí cuando uno también inmediatamente se acuerda del ejemplo que dio Jesús. Efectivamente, dio el ejemplo claro y tangible de que no hay grado de dificultad en los milagros, entendiendo que el milagro es el perdón, el milagro es la corrección en la mente, el milagro es pasar del ego al Espíritu Santo. También hablamos del milagro en contextos donde somos conscientes de nuestra elección en favor del ego, incluso si todavía tenemos resistencia a elegir al Espíritu Santo. Como nos dice una famosa línea del capítulo 28, sección segunda, que el milagro no te despierta del sueño, pero te muestra quién es el soñador. Es decir, te haces cargo del tomador de decisiones, el observador de la película, el soñador del sueño. El milagro es simplemente hacerte cargo, es hacerte responsable. Soy yo quien está eligiendo esta falta de paz, no es el mundo. Como nos dice la muy citada lección 5, no estoy disgustado por la razón que creía, no estoy disgustado por lo que ocurrió en el mundo, lo que me dijeron mis hermanos. Estoy disgustado porque quiero estar disgustado, porque yo estoy eligiendo al ego, porque creo que el ego me conviene. Así que una vez que entendemos eso, nos damos cuenta de que fácilmente podría perdonar inmediatamente esta situación, sea lo que sea que esté aparentemente ocurriendo en el mundo, porque la dificultad no proviene de afuera, provenía de mi deseo de que fuese difícil perdonar algo. No era que fuese difícil perdonarlo, era simplemente que yo no quería perdonarlo. Era yo quien estaba eligiendo libremente entre el ego y el Espíritu Santo, entre la condenación y el perdón. Elegir en favor de la condenación es simplemente mantener mi yo especial. De ahí proviene esta elección. El deseo subyacente es quiero existir como alguien separado de Dios, como alguien individual y especial. Y es por esto que no quiero perdonar, quiero condenar. Y como defensa me autoengaño hasta hacerme creer que es difícil perdonar, sencillamente porque no quiero perdonarlo. Esto se puede manifestar también muchas veces, por ejemplo, como
pereza para estudiar. Yo quería estudiar, pero vean qué sueño o cansancio tengo. Muchas veces esto es una defensa para no hacer algo, incluso que creemos que puede ser útil o valioso aquí en el mundo y una parte de nosotros no le gusta o no quiere hacerlo y nos da cansancio o pereza o incluso nos enfermamos. No quiero ir a trabajar porque no me gusta, me enfermo. Y uno dice, ah, vaya, yo no quería enfermarme, pero me enfermé. Y bien, muchas veces es una defensa. Es una defensa para no hacer lo que realmente no quería hacer. Uno dice, qué difícil es hacer esto. En realidad no es que sea difícil, es que no quiero. Y llevándolo al milagro, al perdón, uno diría que es difícil, es obrar un milagro aquí, perdonar a mi hermano, liberarme de mis pensamientos de condenación. Y Jesús nos dice, no puede haber algo más fácil en este mundo que perdonar. Y eres tú el que está decidiendo no hacerlo. Y ahora te excusas con decir que es difícil cuando es lo más fácil del mundo. Jesús no nos está presionando, forzando, humillando, ni se está comparando con nosotros. Simplemente nos está diciendo un hecho y nos está ayudando a examinar psicológicamente todo la manifestación de nuestro plan, las defensas, de por qué todavía quiero mi yo especial, por qué quiero mi ego, por qué quiero mi victimismo, por qué quiero los pensamientos de ataque, de condenación que tengo. Y luego dejar de mentirme a mí mismo, dejar de disociarme y darme cuenta de que era yo el que quería que de perdonar esto fuese difícil, pero no habían grados de dificultad en perdonar. Habían grados de dificultad en los milagros, en corregir mi mente, porque básicamente ni siquiera soy yo el que corrige mi mente, es el Espíritu Santo y Él sabe completamente cómo hacerlo, pero soy yo el que le tiene que dar paso, el que tiene que elegirlo, soy yo el que acepta esa corrección. Mira, Italia dice, aporta, dice, una toma de conciencia y se transforma en la realidad, ¿sí? Hacerse responsable. Claro, y cuando hablamos de realidad, en este caso es como la experiencia del reflejo de la realidad, porque el perdón o el milagro no son la realidad, pero sí su reflejo. Em, Elizabeth había levantado la mano, no sé si todavía quiere hablar. No. Lo dijiste muy claramente, maestro, que no hay grados de dificultad en los milagros. En realidad me está diciendo, no hay nada que no se pueda perdonar. Así es. Y que el amor se expresa en un segundo, en un milisegundo, en un nanosegundo al 100%. No necesita tiempo, no se despliega paulatinamente. En el momento en que se presenta, es completo. Y ese es mi estímulo para la práctica de la paz también, porque el amor, o sea, la paz es un atributo del amor. Y en el momento en que se expresa también llena todo el espacio que se le da. Y esa es mi responsabilidad, darle espacio a la paz, despejar esos obstáculos. Así que muchas gracias, estoy maravillada que empezamos con nuestro capítulo 1. Gracias. Quiero, hablando de eso, de que todas las expresiones de amor son máximas, quiero explicar esto. Las expresiones de amor son realmente las expresiones del reflejo del amor. El amor en sí no se necesita expresar. El amor simplemente es y es en el cielo. En el cielo no hay literalmente una expresión de amor, simplemente es el amor. Pero aquí en el mundo hablamos de expresiones de amor como los milagros o el acto en sí de perdonar, de estar en un instante santo. Y en las expresiones de amor aquí en el sueño, y cuando hablamos de aquí en el sueño, no hablamos del mundo de los cuerpos, sino en la mente, aquí en la mente que está soñando, viviendo el sueño. Los milagros o las expresiones de amor aquí en el sueño son máximas porque no hay grados, es decir, no hay un punto intermedio entre el ego y el Espíritu Santo. O estoy 100% en el ego en un momento exacto o estoy 100% en el Espíritu Santo. Pero no puedo estar en un mismo momento 30% en el ego y 70% en el Espíritu Santo o viceversa. No puedo quedar en un punto intermedio entre el ego y el Espíritu Santo. Así que cuando elijo al Espíritu Santo, elijo al Espíritu Santo. Esa expresión de amor es máxima, porque el Espíritu Santo es máximo, es completo. El Espíritu Santo no está fragmentado por partes. Si yo lo elijo, no lo puedo elegir solo de pedacitos, lo elijo completamente, aunque sea si son 17 segundos, lo elijo completamente.
Ser o no ser, dice Italia, exactamente. Quiero explicar también que en nuestro proceso como estudiantes de un curso de milagros vamos experimentando como si cada vez tuviéramos menos ego. Esa es nuestra experiencia, y que como si cada vez fuéramos más amables, pacientes, tolerantes, serviciales, etcétera. Conscientes. También conscientes. Y no es que estemos más cerca del Espíritu Santo y más alejados del ego. No es que hubiese una línea entre el ego y el Espíritu Santo y vamos aquí entre medio más cerca del Espíritu Santo. Es que cada vez vamos eligiendo un poco más de tiempo el Espíritu Santo y menos tiempo el ego. Y eso se va manifestando quizás en nuestro comportamiento, como que nos tornamos más amables o serviciales, más tiernos, incluso si de pronto nos vienen ataques de egoísmo, de rabia, de culpa, de depresión, etc. Sí es cierto que hay cada vez más momentos de tolerancia y amabilidad. Así que nuestra experiencia es como si fuese gradual, pero lo que ocurre en realidad es que pasamos más tiempo en el Espíritu Santo y menos tiempo en el ego. Y ya. Adelita, ¿quieres leer el siguiente o lo leo yo? Dale, mira, los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación. Bien, esto quiere decir, aquí en mi edición yo lo tengo como lo que importa es su fuente, pero es exactamente lo mismo, el origen y la fuente. Eh, lo que importa es Dios. Los milagros son un reflejo del amor de Dios, provienen de Dios. El perdón, el instante santo y todos los términos eh, relacionados a la corrección provienen de Dios, porque la corrección proviene de Dios. Para aclarar algo, no es que Dios haya planeado un sistema de pensamiento o una corrección, no es que Él haya planeado la salvación o el despertar de nosotros. Dios no hace planes. De hecho, hay una parte donde Jesús nos dice, Dios no provee ayuda, no ayuda porque no sabe de necesidades. También hay otra parte, de hecho, en la clarificación de términos, donde habla de Jesús y del Cristo, donde nos dice que nos provee de todos los ayudantes que necesitemos. Pareciera como si la forma del curso fuese inconsistente y como si se contradijera en ciertos puntos. Pero es que Jesús nos está hablando muchas veces también en metáfora, y a veces nos está hablando en distintos niveles. En el nivel del sueño, donde sí requerimos de una respuesta, y a veces habla en el nivel de la realidad, donde nada fuera de esa realidad existe, ni siquiera el Espíritu Santo o el perdón. Solo Dios, el amor existe, solo Dios es. Entonces, por ahora que estamos dormidos, necesitamos una corrección que aparentemente nos la dio Dios, pero no es que Dios haya craneado ni inventara algo, Dios no se lo ingenió. Esta corrección es simplemente el reflejo del amor de Dios, es el recuerdo del amor de Dios que traíamos en nuestra mente al momento de quedarnos dormidos. Cuando nos quedamos dormidos, seguíamos trayendo el recuerdo de la verdad del cielo ahí en nuestro interior, quizás muy enterrado, pero seguía estando ahí. Y la manera en que se manifiesta ese recuerdo de amor es el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo y todas las herramientas que nos provee este sistema, que son el perdón, el milagro, el instante santo, la relación santa, la curación, etcétera, y que finalmente todos estos conceptos van de la mano, pueden ser diferentes aspectos de un mismo sistema de pensamiento de corrección. Incluso a veces entre ellos son sinónimos, perfectamente sinónimos, el instante santo y el perdón y el milagro, etcétera. Y va a depender del contexto. Hay contextos donde pareciera como si hablaran de ellos como simultáneamente o como en paralelo. Bien, los milagros no importan. Dentro del sueño sí importan. No importan en el cielo. En el cielo no interesa un milagro, el perdón, la mente correcta, el instante santo. No se conoce eso. Es algo que no tiene objeto, no tiene sentido y no tiene realidad en la realidad, en el cielo. Pero una vez más, Perdón, los milagros es una ilusión aquí, en el mundo del sueño, aquí. claro, son una Sigue ilusión, pero siendo la única un... ilusión que nos van a llevar a más allá del sueño. Ok. ¿Sí? Junto con el perdón, el instante santo, que todo esto son sinónimos. El perdón es la única ilusión que nos va a llevar más allá del sueño a despertar.
pero sigue siendo una ilusión. Por eso es que Jesús se refiere a esto, con que no importan, con que son una ilusión, no son la realidad. No son el amor de Dios. El amor de Dios está más allá de lo que se puede enseñar. El milagro se puede enseñar, pero el amor verdadero, el amor real, el amor de Dios, el conocimiento está más allá de lo que se puede enseñar. Por lo tanto, solo ese amor que está más allá es lo importante. Ese amor es la fuente, es el origen del milagro. Eso es importante y en ese contexto el milagro no tiene ninguna importancia. Ahora bien, mientras estemos dormidos, sí que es importante el milagro, la corrección, el perdón, el instante santo. Tiene una importancia temporal, por supuesto, y el tiempo de por sí no existe, por eso es que no importa en la realidad de la eternidad, pero dentro del tiempo sí es importante. Es tremendamente útil y de hecho es el único camino que nos va a llevar hasta el punto donde Dios da el último paso y nos despierta en la eternidad. Y en esa eternidad sí que no tiene ningún sentido el milagro. Número Bien. 3. Ujú. ¿Pasamos al 3? Sí. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Sí, cuando hablamos aquí del amor, estamos hablando del reflejo del amor que es el hecho de haber perdonado. Ese hecho de haber perdonado, el perdón es el reflejo del amor. Entonces proviene del amor. No es el amor, pero proviene de. A eso nos referimos con que es el reflejo. Entonces todo lo que provenga del amor, es decir, todo lo que sea perdonar, es un milagro. Todo lo que sea pasar del ego al Espíritu Santo es un milagro. Y por esto es que en realidad no interesa la manera en que pudiese manifestarse un milagro en el mundo. El milagro puede manifestarse con que se me cayó un juguete al suelo y lo recogí. Si yo estoy en el Espíritu Santo, todo lo que haga aquí es un milagro en realidad, pero en realidad el milagro no está aquí en el mundo, no está en lo que yo haga aquí, está en la mente. Y tiene estrecha relación con el unirme con mis hermanos en perdón. El milagro es lo que me recuerda que soy uno con mi hermano. El milagro tiene que ver, y esto lo vamos a leer en las siguientes secciones más adelante de este capítulo, pero el milagro es perdonar a mi hermano, perdonar al prójimo, perdonar a aquel que es uno conmigo y que sigue siendo el Santo Hijo de Dios junto conmigo. Es liberar a mi hermano de mis pensamientos de condenación y de juicio y extenderle el perdón, el milagro mismo del Espíritu Santo. Entonces, eh, el milagro en realidad es un aceptar la corrección que me da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice, tu hermano está libre de pecado, lo que tú crees que tu hermano te hizo nunca ocurrió, como nos dicen qué es el perdón en el libro de ejercicios. Esto es el milagro es una corrección en mi mente. Eh, los milagros ocurren naturalmente, se refiere a que simplemente yo elijo al maestro de los milagros, al Espíritu Santo, también manifestado como Jesús, representado como Jesús en mi mente. Yo elijo a Jesús en mi mente y no me interesa cuál sea el milagro, cómo extiendo el amor o la paz de mi mente a la de mi hermano. Él se encargará, el Espíritu Santo se encargará de hacer eso. Yo no tengo idea cómo funciona eso. Hay una parte mucho más adelante en el texto donde Jesús nos dice, tú no entiendes ni total ni parcialmente qué son los milagros. No entendemos qué son los milagros. No entiendo cómo el hecho de que yo acepte la paz en mi interior pueda contribuir a que mis hermanos estén en paz. Hemos explicado muchas veces anteriormente que nosotros no podemos elegir por nuestros hermanos. Yo no me puedo meter en la mente en el tomador de decisiones de mi hermano y obligarle a elegir el milagro, obligarle a aceptar la corrección, a aceptar al Espíritu Santo. Él lo decidirá libremente. Lo que yo puedo hacer es mostrarle ejemplo. Y una vez que yo estoy en paz y le doy mi paz a mi hermano, mi pensamiento de bendición libre de ataque, mi hermano puede ser en algún punto consciente de esa paz y elegir también esa paz para sí mismo, elegir el perdón, así como puede elegir no aceptarla y aceptarla, no sé, 10 años más tarde. Y es sumamente respetable eso. Así que los milagros son naturales, se refiere a que no es algo que podamos entenderlo y no es algo que podamos programar o planificar nosotros. Simplemente nosotros elegimos al maestro que sabe perdonar. Él verá cómo nos enseña ese perdón y extiende ese perdón o esa paz o ese milagro, ese instante santo a nuestros hermanos.
Jesús hace esta aclaración porque nosotros tenemos una confusión con respecto a qué son los milagros. Nosotros tenemos una idea de los milagros muy tergiversada. Creemos que un milagro es hacer un cambio en la forma. El milagro no es forma, sino contenido. No tiene nada que ver con el contenido. Esto también lo aclaro y lo siento si rompo las ilusiones de muchos estudiantes que creen que cuando pasa algo bonito en este mundo es un milagro. Nada de lo que ocurre en este mundo es un milagro. Y una forma fácil de entender esto es que todas las ilusiones son iguales. Siempre pongo este ejemplo. Si yo tomo un cuchillo y degollo a mi hijo, no es ninguna diferencia entre que yo lo abrace y lo bese. Para Jesús no hay ninguna diferencia entre estos dos actos. Me dice, una es una mentira y la otra también es una mentira. Uno de esos actos es falso y el otro también es falso. Uno es un sueño y el otro también es un sueño. Ninguno de esos dos es un pecado, ninguno de esos dos es un milagro. El pecado no existe. Estás silenciada, Delita. Disculpa, disculpa. Es que claro, cuando tú abrazas al hijo aquí en el mundo de la forma, creemos que eso es una expresión de amor. Claro. Y muchas veces decimos o hemos estudiado, hemos escuchado a maestros que dicen que esas expresiones de amor son milagros. Las expresiones de amor es en el contenido, o sea, en el contenido de la mente. El milagro es, o sea, sin perdón no hay milagros, ¿no? Sin perdón no habría milagros. Claro, porque el perdón y el milagro son lo mismo. Es lo Son la mismo. paz en la mente. Solo la paz en la mente. Nada más. Mm, Sí, claro, milagro no tiene que ver con lo el llevamos cuerpo. a la forma y ahí nos confundimos, pero full. Claro, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Se me perdió la billetera en la calle y me siento angustiado porque tenía mucho dinero, mis documentos y tarjetas, etcétera. Bien, y yo digo, bien, me pido un milagro que aparezca mi billetera. Y de pronto viene un vecino y me dice, amigo, se te cayó esta billetera. Yo la encontré y aquí está. Y yo salto y grito de emoción, muy contento, y digo, vaya, gracias a Dios, esto es un milagro. Bien, ¿qué pasaría si el vecino que la encontró nunca me la devolvió y se gastó todo el dinero? ¿Podría yo decir que no se dio un milagro? Si el milagro no tiene nada que ver con la forma. Entonces, la idea es entender que no hay ninguna diferencia entre que mi vecino me hubiese devuelto la billetera o que nunca me la devolviera, o que nunca nadie la encontró, se perdió alguien más, un extraño la encontró y se gastó el dinero y después tiró a la basura las tarjetas. No hay ninguna diferencia, uno suele hacer una jerarquía, una diferencia, donde cuando pasa lo que a mi ego le gustaría que pasara, cuando se cumplen mis caprichos, le llamo a eso milagro, y cuando no se me cumplen mis caprichos, digo que no ocurrió el milagro. Pero el milagro es la paz mental de haber perdonado, y haber perdonado es reconocer que nada de esto está ocurriendo, que nunca se me perdió realmente la billetera porque mi billetera no existe. El pantalón donde yo tenía la billetera no existe. Las piernas donde tengo mi pantalón no existe. El cuerpo donde tengo las piernas no existe. El mundo donde, la calle donde se me cayó la billetera no existe. O sea, lo que tú dices en ese ejemplo, nunca he perdido nada. O sea, no he perdido. O Claro, sea, dentro del sueño se me perdió la billetera. La encuentro no se me perdió. Pero en la realidad no hay un en- cuerpo que pueda en utilizar una billetera. claro. Claro, y aclaro esto porque todas las circunstancias son la misma mentira. Incluso si encuentro la billetera, sigue siendo una mentira. Nada aquí es real. No solo lo que creo que es malo es una mentira, lo que creo que es bueno también es una mentira. Así que si alguien encontró la billetera y me la devolvió intacta e incluso le echó más dinero del que tenía y me la devolvió con más dinero, sigue siendo una mentira. Nada de lo que ocurre aquí es verdad, como dice Jesús al final del capítulo 3. Desde entonces muchas cosas se han visto, pero en realidad nunca ocurrió nada. Se vio que a alguien se le perdió una billetera y que nunca más la encontró. Se vio que a otra persona se le extravió su billetera o su celular y lo pudo recuperar, alguien se lo devolvió. Se han visto muchas cosas, pero en verdad nunca ocurrió nada. Entonces, ¿por qué alegrarme o ponerme contento o creer que algo aquí puede ser un milagro cuando no es real? Y no hay ninguna diferencia entre un suceso y otro. La billetera con los billetes y las tarjetas es polvo. Todo aquí es polvo. ¿Por qué sentirme contento porque encontré un puñado de polvo? O porque sentirme triste porque se me perdió un puñado de polvo.
Todo aquí es lo mismo, es la misma mentira, la misma ilusión totalmente carente de valor. Ahora bien, eso no quiere decir que dentro del mundo los billetes no puedan tener una utilidad. Por supuesto que el dinero tiene gran utilidad aquí para alimentarse, comer, beber agua, tener un techo, una casa, pagar estudios a los hijos, etc. Tiene una gran utilidad dentro del mundo para los cuerpos, no estamos negando eso. Simplemente estamos diciendo que nunca nos va a dar paz y que no tiene ninguna relación ni directa ni indirecta con el amor o la felicidad. Bien, Italia dice, el único milagro es mi paz en esa pérdida. Claro, es vivir en paz ante cualquier situación, evento que aparentemente te quite la paz, o sea, y para ellos perdonar, ¿sí? Exacto. Perdí la billetera, perdí la billetera con las tarjetas, todo lo que tengo que hacer, entonces digo yo, no quiero perder la paz en esto, y ahí uno invoca, quiero Claro. paz, ¿sí? Y ahí viene el milagro, el ver eso de otra manera, en paz, porque no Sí. ha habido pérdida. Exacto. Para los cuerpos sí hubo pérdida, pero no para la mente. Ahora bien, también quiero aclarar un punto. Muchas veces intentamos llegar a la paz y decimos, bien, yo no voy a pedir que se me devuelva la billetera porque eso no sería el milagro, pero quiero paz, y comenzamos a consolarnos con otras ilusiones, con que, bueno, en el banco todavía me quedaba un poco de dinero, todavía debajo del colchón tengo ciertos ahorros, así que, bueno, puedo sobrevivir. Bien, y si nos ponemos en el caso de que se me quemó la casa y perdí todo, y hackearon mi cuenta del banco y quedé con 0 pesos o $0, cero. Pongámosles en el caso de que quedo sin nada, pero sin nada, absolutamente nada, viviendo bajo un puente comiendo basura. Y viene alguien y me asesina y me tortura y muero súper violentamente. Quiero poner un caso más extremo que alguien pueda tener. O simplemente mucha gente me toma y me sube arriba de una cruz y me atraviesa unos clavos y me pone una corona de espinas. Y me grita y me humilla. Pongamos el caso más extremo que podamos imaginar. La idea con esto no es exponernos a situaciones así, no estoy haciendo un llamado al martirio, al sacrificio, nada de eso. Es que seamos honestos con que muchas veces decimos, bien, ocurrió esto, que es malo, pero todavía me queda otra cosa y me consuelo con otra ilusión. Entonces digo, ya, no me va a afectar tanto esta pérdida que tuve por este lado porque todavía me queda por este otro lado. Entonces, nuevamente, me estoy consolando con la misma mentira, con la misma ilusión. Sigo dependiendo de algo externo. Y si con la otra cosa que me estaba consolando ya no está, esto es lo que deberíamos tener claro. El milagro, la paz, el perdón no tienen absolutamente, pero absolutamente nada que ver con la forma. No tiene que ver con la cantidad de dinero que me quede, con los cuerpos, con el estado de salud del cuerpo, el mío o de mis familiares y seres queridos. No tiene nada que ver con nada de lo que ocurre en el mundo. Porque mientras sigamos buscando un consuelo aquí en el mundo, vamos a seguir sufriendo. Porque Jesús nos dice, cada vez que hallaste un nuevo ídolo, ese ídolo va a terminar cayéndose, derrumbándose y vas a volver a llorar. Así que ahora que digo, total, todavía me queda un poquito de dinero por acá, no importa si se me perdió la billetera, ese poquito de dinero en algún momento no va a estar y sigue siendo polvo. Y sigue siendo una ilusión, una mentira. Todo aquí en el mundo es una mentira. Jesús nos dice, en este mundo nunca hallaste seguridad y nunca la vas a hallar. Esto es tremendamente desconsolador, tremendamente desmotivante. Pero afortunadamente hay algo en nuestro interior que sí nos ha traído consuelo, seguridad y paz, y que es el reflejo de la infinita seguridad que tenemos en el cielo y en la eternidad. Entonces, bien, hay un momento donde nos damos cuenta, efectivamente, todavía estaba buscando consuelo con otras ilusiones. Me faltaron, se me perdieron ciertas ilusiones y voy en busca de otras ilusiones para compensar mi dolor, para intentar consolarme. Pero sigue siendo polvo. Perdí un puñado de polvo, digo, me queda otro puñado de polvo. Sí, puedo seguir siendo feliz, puedo seguir estando tranquilo. Al menos me va a alcanzar para fin de mes. Al menos a alguien, mi mamá me puede prestar dinero, al menos me puedo conseguir. Pero en el momento en que nadie me preste dinero, que no me pueda conseguir y que no pueda llegar a fin de mes y que pase hambre o que pase tortura o que me encierren en un campo de concentración, etcétera, la idea es darnos cuenta de que nada aquí nos va a dar consuelo, paz y nada aquí es el milagro.
El milagro, la paz, el amor, la felicidad, la abundancia no tienen nada que ver con los cuerpos, lo que hagan los cuerpos, lo que le ocurra a los cuerpos o en el mundo de los cuerpos. Es meramente, únicamente, solo en la mente. No se sale de ahí. Perfecto, pero entonces, ¿cómo vivimos en este sueño? ¿Rindiéndonos, aceptando lo que venga y haciéndonos a un lado, entregando todo al Espíritu que nos guíe? Em, Algo así, pero la idea es entender la diferencia entre rendición y resignación. ¿Recuerdas que lo hablamos en algún momento hace tiempo? La rendición para un curso de milagros es darme cuenta de que es tonto elegir al ego, rendirme en cuanto a elegir al ego para mirar el mundo. Simplemente me rindo, estaba equivocado con respecto a mi manera de interpretar el mundo. Y ahora acepto la razón, la interpretación de Jesús o del Espíritu Santo. Y Rendición, ahí, certeza de que vas por un buen claro, camino, me rindo, es eligiéndole. decir, desisto elegirme a mí mismo como mi maestro y elijo Ujú, al Espíritu Santo. Esto es rendición. Ahora, ok. resignación es seguir eligiendo al ego, hacer real el mundo, pero digo, y esto es lo que me tocó y no puedo hacer nada contra eso, así que voy a seguir sufriendo y corresponde que siga sufriendo. No puedo hacer nada contra el sufrimiento. De partida, el sufrimiento no proviene del mundo. Y es cierto que hay muchas situaciones que no podemos cambiar del mundo, que no tenemos cero control sobre situaciones del mundo. Eh, Rendición que no quiere decir que yo permita que ciertas cosas ocurran. Si viene alguien y me empieza a golpear y a golpear y a golpear, no quiere decir que yo me quede ahí hasta que me golpee. Yo puedo intentar huir, pedir ayuda, llamar a la policía, etc. La idea es darme cuenta de que la rendición es en la mente, no es en el cuerpo. Cuando lo intento hacer en el cuerpo es más cercano a la resignación. Pero también debemos entender que la resignación también es una decisión en la mente, no tiene que ver con lo que haga con el cuerpo. Tanto rendición como resignación, una del Espíritu Santo y la otra del ego, respectivamente, ambas son en la mente, porque elegir al Espíritu Santo es en la mente y elegir al ego es en la mente, independiente de cómo se comporte mi cuerpo. Cualquiera diría que Jesús en la cruz estaba resignado. No, él no estaba resignado, él se había rendido. Quizá como reflejo se vio su comportamiento así, como que estaba pasivo y no hizo nada en contra. Él podría haber hecho algo en contra también, simplemente decidió no hacerlo porque quizás no era necesario. Pero no debemos confundir el comportamiento con el proceso que está experimentando la mente. Alguien puede incluso escaparse de aquel que lo está torturando, pedir ayuda, defenderse y seguir estando en el ego, hacerlo desde el ego. Entonces no quiere decir que si alguien elige al Espíritu Santo o al ego tenga cierto comportamiento aquí en la forma, en el mundo. No hay un comportamiento específico que sea del ego o un comportamiento específico que sea del Espíritu Santo. Es posible que ambas personas, dos personas, elijan un maestro distinto cada uno, uno al ego y el otro al Espíritu Santo, y ambos tengan exactamente el mismo comportamiento en el nivel de la forma. O puede que sean diferentes, va a dar lo mismo. A lo que voy con todo esto es que no es buen parámetro mirar cómo se mueve el cuerpo para saber qué maestro está esa persona eligiendo en su mente. Simplemente la experiencia de paz en el interior será lo que le indique a cada quien si está con el maestro equivocado o con el maestro correcto. Eso, la paz mental. Ok. Ujú. Ya, vamos con el 4. El 4 dice, los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Te dirá todo lo que necesites saber. Se te dirá todo lo que necesites saber. Bien, sí, de hecho esa última línea tiene mucho que ver con, hay una línea en el texto más adelante donde Jesús nos dice, para que la salvación tenga lugar, no se te pide nada que no puedas dar ahora. Es decir, se te va a decir cómo perdonar y cómo interpretar correctamente a tus hermanos. No tienes que de antemano intentar adivinarlo, ingeniártelas cómo ver inocencia en tus hermanos. Se te va a decir cómo ver inocencia en tus hermanos. Tú solo tienes que tomarle la mano al maestro de la visión perfecta, que es el Espíritu Santo, el maestro que te va a enseñar a mirar correctamente, o a perdonar o a obrar un milagro.
Las primeras líneas de esto dicen, los milagros significan vida. Bueno, los milagros no son vida, sí significan vida. Son el reflejo de la vida, son un símbolo de la vida, pero no la vida. El milagro, recordemos, es la corrección en la mente, pasar del ego al Espíritu Santo, o al menos ser consciente de mi elección, haciéndome responsable sin proyectar de culpa en mis hermanos. Esto es el milagro. Y el milagro es el reflejo de la vida. La vida solo se da en el cielo. Hay unas líneas que siempre cito casi al final de Las leyes del caos, donde Jesús nos dice, fuera del cielo no hay vida. Esto tiene que quedar muy claro porque muchas veces como estudiantes del curso incluso decimos, damos gracias a la vida por todo lo que me ha dado aquí en el mundo. Y bueno, Jesús nos dice de una manera, podría sonar un poco insensible, como si Jesús tomara nuestras ilusiones y las quiebra y las suelta en el suelo. Fuera del cielo no hay vida. Lo que Jesús nos está diciendo es, tu cuerpo no tiene vida. Las plantitas no tienen vida, las montañas no tienen vida, el planeta Tierra no tiene vida, las estrellas, el sol no tienen vida. Nada aquí tiene vida, los cuerpos, sea lo que sea, si es un cuerpo de una persona humana, animal, vegetal, mineral, un astro, una estrella, un cuerpo de luz aquí en el mundo, en el espacio, no tiene vida, ningún cuerpo tiene vida. Sí, todos tus hermanos, toda la filiación son el Santo Hijo de Dios, como un solo ser, una solamente, un solo espíritu en el cielo, y eso sí tiene vida, pero nada aquí en el mundo tiene vida. Esto lo quiero explicar un poco mejor. Muchas veces decimos que nuestros hermanos son ilusión. Los maestros de Gary Renard, Artenipursa, le decían a él, le decían a Gary, no confundas a tus hermanos con una ilusión porque creerás que tú eres una ilusión. Tus hermanos no son una ilusión, son el Cristo, el Santo Hijo de Dios. Simplemente no son su cuerpo. Su cuerpo es el que es una ilusión. Y su sistema de pensamiento errado es una ilusión. Incluso su sistema de pensamiento correctivo es una ilusión, pero es el reflejo de la realidad de ellos, el reflejo del Cristo en ellos. Así que lo que le estaban diciendo Artenipursa a Gary es que no confundas a tus hermanos con el saco de carne y huesos que ves en ellos. Ellos no son ese saco de carne, sangre y huesos que ves, no son su cuerpo. El cuerpo es ilusorio, el cuerpo es una mentira, el cuerpo es una fantasía, es un sueño. Pero la mente de tu hermano, el espíritu de tu hermano, el Cristo en él, es real, es la vida eterna y no está en este mundo. Ocupando la metáfora de la sala de cine, no ingresó en la pantalla, ni siquiera se sentó en la butaca, está fuera de la sala de cine. Esto es la vida. La vida no tiene principio ni final, no crece, desarrolla o muere, no cambia, no hace nada. Sí se nos dice que está en eterna expansión, pero esta expansión no es algo que podamos entender por ahora, porque no tiene que ver con distancia o cantidad. Es simplemente amor, paz y felicidad. Disculpa, Itzaro, vida se refiere entonces al espíritu, a la esencia de nosotros, lo que Sí, realmente somos. Eso de ser el Hijo de Dios invulnerable, que no nace ni muere, es esencia, solo espíritu. exactamente. Y los milagros significan vida porque son el reflejo de la vida, son el recuerdo de la vida. Aquí no dice que los milagros son vida, dice significan vida. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces dice, los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Entonces, primero fijémonos que dice vida con V minúscula y la siguiente frase dice vida con V mayúscula. Bien, los milagros significan vida, ¿sí? Significan vida porque son el reflejo de la vida. Por eso lo escribe con minúscula. Y luego dice, Dios es el dador de la vida que es el cielo, el conocimiento, la realidad, su único hijo junto con él eternamente como espíritu y como amor, sin cuerpo, sin tiempo, sin espacio, sin nada más que un perfecto amor. Luego dice, su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesites saber. Bien, un reflejo de esta frase que su voz te guiará muy concretamente es este mismo libro que estamos leyendo y estudiando. Aquí este libro es muy concreto y por supuesto es el reflejo de su respuesta concreta que es el perdón. El perdón es la respuesta concreta, no es literalmente concreta, pero es una respuesta fija que no titubea ni duda, es una respuesta totalmente consistente, libre de ambigüedades. Se te dirá
todo lo que necesites saber. Bueno, se te va a enseñar cómo ver correctamente, cómo perdonar. Aquí no está haciendo referencia directa al mundo, no es que se te dirá por dónde caminar, qué trabajo hacer, con quién hablar, etcétera. No está refiriéndose a ese contexto. Incluso si se nos da inspiración o recibimos un mensaje interno sobre qué decir, con quién ir, o qué hacer aquí en el mundo, eso sería el reflejo del reflejo de la vida. El reflejo de la vida es la paz, es mirar desde el perdón. Ese es el reflejo de la vida, ese es el milagro. Ahora, si luego de ello me veo inspirado a hacer algo aquí en este mundo, eso sería el reflejo del amor, o de la vida, o de Dios. Y no tiene ninguna importancia, ningún valor. Esto lo repito muchas veces porque van a ocurrir momentos en que uno sí se siente inspirado, haya perdonado genuinamente y se siente inspirado a hacer algo, y luego le otorgamos valor a eso que hicimos. Y decimos, vaya, Jesús me inspiró a comerme un chocolate. Y wow, ese chocolate es sagrado. Y Jesús se ríe tiernamente, nos dice, tu chocolate no existe. Nada de lo que hagas aquí. Si te viste inspirado a, no sé, congregar a 10.000 personas para hablarles de un curso de milagros y uno se siente muy contento y emocionado, y Jesús nos dice, esos 10.000 cuerpos no existen. La ciudad donde se congregaron no existe, el planeta donde ocurrió eso no existe, el universo de tiempo y espacio donde aparentemente ocurrió eso no existe. Entonces nada aquí es un milagro. Nada aquí es una razón para sentirse contento. El mundo jamás me va a dar una razón para sentirme feliz. Yo creo que algo, cualquier cosa en este mundo puede hacerme sentir un disfrute, un bienestar, una paz. Estoy equivocado, tremendamente equivocado. No es un pecado, pero es un error, porque estoy creyendo que mi paz o mi bienestar proviene de que ocurra algo. Y si no ocurre eso, voy a ser pataleta como un niñito pequeño. Incluso si no se me nota por fuera, en mi interior voy a estar enrabiado y frustrado. La idea es simplemente comprender que todo un curso de milagros está dirigido a la mente, solo a la mente, únicamente a la mente. No tiene que ver con los cuerpos o con los escenarios aquí, con los demás cuerpos. No tiene que ver con el comportamiento, con mis palabras, con mis actos, incluso si esos actos son muy piadosos y bondadosos. Nada de eso es el milagro. Nada de eso tiene que ver con la corrección o con el perdón o con la paz. Así que nada de lo que hagamos aquí es realmente un milagro. Una vez más, es posible que alguien elija el milagro en su mente, elija ser corregido y esté en paz, perdonar, todo esto es lo mismo. Y luego se va inspirado a decirle unas palabras a un hermano, a hacer un acto, a ayudar a alguien, etc. Es probable o suele ocurrir y ocurre mucho. No negamos que eso ocurre. Lo que estamos diciendo es que no tiene importancia. Los movimientos que yo haga con mi cuerpo, los sonidos que salgan por mis cuerdas vocales, imágenes y sonidos no importan porque es forma. Esto es lo que debemos entender. A este curso solo le interesa el contenido, no la forma. Las formas son añadidura y no existen. Son una mentira. Y de hecho, si yo le doy importancia a las formas, estoy quitándole importancia al contenido. Es decir, por ejemplo, si una vez más con el ejemplo de la billetera, si a mí se me perdió la billetera, y mi vecino me la devolvió con todo intacto y yo me siento un poquitito, pero aunque sea un poquitito contento o entusiasmado, estoy diciendo que Dios no importa y que Dios es súper tonto. Aquí cualquiera se me puede tirar encima a golpearme. Bien, lo que estamos diciendo es que si yo le doy importancia a las formas, estoy diciendo que Dios, el dador de la vida eterna, no tiene importancia. Eso nos dice, no puede servir a dos amos. No puedes seguir al ego y a Dios al mismo tiempo. O bien el ego y todo su mundo de formas es real, o bien Dios es real. Así que si yo creo que cualquier suceso aquí, por muy mágico, sincrónico o especial que sea, me pueda dar algo de bienestar, estoy diciendo que no me conformo con el amor de Dios, que el amor de Dios no es suficiente, que Dios es súper ridículo al intentar darme su amor porque no me satisface. Me tengo que satisfacer con que mi vecino me devuelva la billetera. Itzaro, es que cuando estabas hablando, me vino una frase y la busqué ahora, un paréntesis en este de los principios de los milagros. Te la quiero dar para ver cómo la puedo interpretar. Dice,
El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se convirtió en un amor presente. ¿Eso está relacionado con los milagros? Completamente, eso es el milagro, pero Dime, por supuesto es explícame. ya bien, es una metáfora muy romántica y poética, pero no tiene que ver con un lugar. Es decir, que el lugar de la tierra está haciendo referencia a la mente, porque el lugar donde un viejo odio se ha transformado en un amor presente es en la mente. No es en el piso de alguna calle, no en el pasto, en el agua, no es en algo concreto, no es en una ciudad, en un país o en un planeta, en una galaxia, es en la mente, y que la mente no tiene nada que ver con la cabeza ni con el cerebro, es el que está sentado en la butaca mirando la película de cuerpos con cerebros y pisos de suelos donde caminar. Es en la mente, en el tomador de decisiones, el soñador del sueño, el espectador de la película, es ahí donde se lleva a cabo este intercambio entre el dolor y la paz, o entre un viejo odio y un amor presente. Ese es el lugar más santo de toda la tierra. Cuando hablamos de la tierra, es una metáfora para hablar del sueño, pero primeramente se refiere a todo el sueño de espacio y de tiempo, todo el universo perceptual, pero en este caso hace referencia al sueño interno de la mente que está observando todo el espacio-tiempo. Es ahí en el tomador de decisiones donde ocurre este cambio, donde un viejo odio se ha transformado en un amor presente. Y amor presente no se refiere al amor del cielo, sino al perdón, el Ay, reflejo perdón. del amor. Ok, gracias. Gracias igualmente. Eh, Me dan unos segunditos, me voy a ir a servir agua. Si quieres comentar algo tú, Adelita, por mientras. Bien. Ya vamos en el quinto principio de los milagros. Lo vamos a leer mientras llega Itzaro con agüita. El principio número 5. Ya. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. Veamos eso. Bien. Jesús sabe que nosotros tenemos esta confusión entre forma y contenido y tenemos muy internalizado en la mente que un milagro es un cambio en el cuerpo, en la forma en que una herida se sanó, una enfermedad se sanó, el vecino me devolvió la billetera, etcétera. Se me cumplen mis caprichos en el mundo. Nosotros tenemos muy internalizado eso en la mente. No porque el mundo nos haya enseñado eso, porque nosotros preferimos creer eso. En nuestra fantasía, esa es una defensa para no aceptar el verdadero milagro. Así que Jesús sabe que cuando nosotros intentamos hacer los milagros por nuestra cuenta, nuestra atención va a ir a la forma y no al contenido. Entonces vamos a intentar hacer un comportamiento específico, un acto específico, algo específico en el mundo y le vamos a querer llamar a eso milagro. Jesús nos dice, bien, tú no hagas el milagro, no lo hagas por tu cuenta porque te estás confundiendo con respecto a en qué nivel se lleva a cabo el milagro. Tú crees que el milagro es entre cuerpos o entre las formas y el milagro es en la mente, solo en la mente. Voy a leer de nuevo ese principio. Dice, los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. Es decir, tú simplemente tienes que cumplir con elegir al maestro en la mente. Él sabrá cómo extender esa paz a tus hermanos y eso es el milagro. No deben controlarse conscientemente. Cuando tú intentas controlarlo, te confundes y crees que tú tienes que hacerlo y por lo tanto crees que es en la forma y no en el contenido. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. Entonces muchas veces uno dice, tal persona necesita ayuda, yo voy y le hablo de un curso de milagros y le digo, sabes hermano, nada aquí existe y tu cuerpo no existe y tu mamá que se murió ayer, su cuerpo no existe, así que está en paz. Bien, muchas veces en esos casos nos guiamos por nuestras muy buenas intenciones, pero como nos dice Jesús, nos hace falta la dosis de buena voluntad. Muchas veces nos guiamos por nuestras buenas intenciones y nosotros vamos muy contentos, campantes, diciendo, bien, hizo un milagro y dejamos muy traumada a una persona.
No es que nosotros tengamos el poder de dejar traumado a alguien, eso lo puede elegir libremente cada uno, pero en nuestras buenas intenciones simplemente no sabemos qué es lo que necesita nuestro hermano y creemos que nuestras hermosas palabras citadas de un curso de milagros van a traer consuelo a nuestros hermanos cuando muchas veces puede que le provoquen miedo. Así que es mejor hacerse a un lado con nuestra buena voluntad y elegir al Espíritu Santo en nuestra mente y Él sabrá de qué forma se manifiesta ese milagro, pero el elegir al Espíritu Santo ya es el milagro. Si yo intento inmiscuirme ahí entre medio, interferir en cómo hacer el milagro, voy a olvidar que el milagro es solo contenido y voy a creer que es forma y yo voy a poner la forma a mi gusto con mis muy buenas intenciones y en realidad no tengo idea de cuál es la forma en que necesita mi hermano que se le haga llegar el milagro hasta su mente. Wow, qué bien, qué interesante todo lo que nos estás aclarando, Itzaro, porque por lo menos este personaje tenía como una confusión total de significado de los milagros. Wow, Hablando de gracias. personaje, hay algo que nos va a ser muy útil aclarar, es que el personaje no aprende ni decide porque el personaje es el saco de carne y huesos. Y la Claro, mente es la que toma decisiones entre aprender del Espíritu Santo o aprender del ego. Así que es muy útil identificarse con esa mente que aprende. Muchas veces le pero es que hablamos a esa mente como en tercera persona y yo soy esa mente. Así que puedes es como hablar. más, Ah, ujú. espera, es más común decir, porque yo creo que el mundo entiende, voy a decir, oye, esta mente como raro, esta está loca, ya prefiero decir este personaje. Tienes Tú lo razón puedes tú. decir simplemente a mí. A mí me cuesta o a mí tengo. No es que la solución esté en las palabras, y si quieres seguir ocupando tus palabras, ocúpalas. Lo importante es que entiendas cuál es la diferencia entre el personaje y la mente, y quién es el personaje y quién es la mente. Tú eres la mente, El personaje es el montón de este cuerpo, ¿no? El que exacto. hace el especialismo, el personaje, claro, es El eso, ¿no? personaje es un títere muerto que no hace nada. Eso es Aparentemente. el personaje. Sí, y la mente es la que está sentada en la butaca, la que mueve al títere en la pantalla, pero no se mete en la pantalla. Sí. Entonces, ¿cómo tendría que decirlo? A mí. No hay una forma específica, perfecta de decirlo. Puedes seguir diciéndolo tal como tú lo dices. Lo importante es que no te refieras a ti como en tercera persona, porque eres tú, no es alguien Sí. más. Yo tenía una Oh, confusión aquí, total, absoluta. claro, no es el cuerpo el que se confunde. Sí. Ahora, A si lo ver, entiendes tú bien, puedes seguir diciéndolo tal como lo decías antes. La manera de decir las palabras no es lo importante es el contenido. Si en el contenido yo tengo claro que cuando hablo en tercera persona de mí, me sigo refiriendo a mí, está todo bien. ok. Anita quiere decir algo. Adelante, Ana. Hola. A ver, es que este tema del personaje, el personaje has dicho que es el cuerpo, pero yo, por ejemplo, y el yo psicológico, o sea, yo cuando hablo de personaje hablo de la historia también, o sea, no solo el cuerpo, sino la historia que acompaña al cuerpo, el personaje de todo lo que es Ana, la historia de Ana, cómo reacciona Ana, cómo los valores de Ana, las habilidades de Ana, ya sean físicas, psicológicas, o sea, mentales, las emociones, todas estas cosas para mí son las que entran en el personaje. Entonces, mm, ¿cómo, mm, ¿cómo puedo conciliar lo que tú has explicado con lo que yo estoy entendiendo para tenerlo claro? Bien, hay una forma fácil de entender esto. Tenemos en nuestra mente un tomador de decisiones, ¿es cierto eso? Y tenemos solo dos opciones. Eh, entre esas no está el pescado, entre esas no está el personaje. Tenemos solo dos Menos opciones. mal, mejor que Está no esté el pecado. pescado. Qué risa, ¿no? Ay, Bien, mira, todo lo que sea historia, memorias, y es cierto que la vemos desde la butaca, pero no dentro de la butaca. Como el tomador de decisiones, como el que está sentado en la butaca mirando la pantalla en el salón de cine,
Toda la historia del personaje se llevó a cabo dentro de la pantalla, pero nada dentro de la pantalla tiene la capacidad de elegir, ni siquiera de sentir. Así que todo lo que sentí como pensamientos o emociones lo sentí desde la butaca. Así que todo el personaje es ficticio, pero lo que no es ficticio es el tomador de decisiones. El tomador de decisiones decide cómo se puede mover la figurita del cuerpo ahí en la pantalla, y también decide qué sentir, si sentir miedo o paz. Debemos recordar que tenemos solo dos emociones, por eso hay solo dos opciones, independiente de qué manera se manifiesten estas dos emociones. Estas dos emociones son la paz y el miedo puede manifestarse como culpa, decepción, nerviosismo, enfado, etcétera, un largo etcétera. Entonces, todo lo que tenga que ver con el cuerpo físico o el cuerpo psicológico, debemos entender que todo lo que sea forma es parte del sueño, pero el contenido de la mente, y dentro de este contenido de la mente hay, podríamos decir, dos contenidos que son ego y Espíritu Santo. Eso es el tomador de decisiones, es parte de la mente. Así que es la mente la que decide qué sentir, y también puede decidir cómo se mueve la figurita en la pantalla, y hasta por ahí nomás, porque a veces ni siquiera podemos decidir ciertas cosas. Si viene un gigante y me toma de aquí y me lleva arrastrando, yo no puedo decidir mantenerme ahí. Él está moviendo mi cuerpo, así que hay ciertas cosas que no vamos a poder controlar. Pero sí podemos controlar si elegimos al ego o al Espíritu Santo. Es siempre sano volver al tomador de decisiones, sentarse en la butaca y recordar, desde aquí hay dos opciones, simplemente dos opciones. No importa los tipos de pensamiento o figuras que aparezcan en mi mente, ya sea si son las figuras tangibles como cuerpos o simplemente recuerdos que parecen ser un poco más intangibles, o las historias, las memorias, toda mi personalidad y características emocionales, todo sigue siendo parte del sueño. Y esas características emocionales no tienen el poder de decidir por mí. Así que sigo siendo solo la mente el tomador de decisiones. Por ahora, temporalmente, porque en el cielo ni siquiera soy el tomador de decisiones. Es un tema aparte, en otro nivel, soy el Cristo, el Santo Hijo de Dios. Pero en el sueño de percepción, solo soy el tomador de decisiones y solo tengo dos opciones. No interesa lo del cuerpo físico, psicológico, emocional, etético, energético. Que un Wapnick hablaba siempre del cuerpo físico y psicológico, haciendo referencia a que ambos son la misma ilusión. Así que todo lo que me queda es la mente. Y la mente es un tomador de decisiones que tiene solo dos opciones. Vale, sí, sí, es lo que estaba entendiendo. Lo que pasa que es como que cada vez que dices no eres el cuerpo, es como si tiendo a separar el personaje, o sea, tiendo a separar que el cuerpo y lo psicológico no son lo mismo. Entonces, es como que digo, bueno, no, sí, no soy el personaje en ninguna de sus formas, que entra tanto lo que es el cuerpo como las formas abstractas de estas, que es pues las tendencias psicológicas, etcétera. Pero yo, como tomador de decisiones, decido manejar ese personaje, ¿no? En su Sí, totalidad. Solo o me identifico con él o me identifico con la mente que lo está manejando, ¿no? exacto. Sí, por eso es que es muy útil siempre identificarse con la mente. Es cierto que seguimos experimentando un cuerpo y pareciera como si siguiéramos experimentando sensaciones desde este cuerpo, pero todo está en la mente. Solo somos la mente. Es que Icharo, la mente aquí la conocemos desde diferentes perspectivas. Pues tú me dices mente y yo pienso en pensamientos, en mis pensamientos, ¿sabes? Es como que tenemos tan asociado que el cuerpo es una cosa y la mente es lo que piensas, etcétera. Es como si hubiese una mente inferior, la mente pegada al cuerpo, por así decir, la mente pequeña. Por lo menos yo lo veo así, es como, me dices mente, pero incluso en mente, la palabra mente para mí implica personaje porque hay una parte de lo que es mente que yo lo asocio, o sea, que está en la ilusión. No sé si me explico, es como, me tengo Sí, te que... entiendo muy bien. Sí, A eso vale. es a lo que se refería Ken Wapnick con el cuerpo psicológico. Claro, es que le Pero tú llamamos no eres mente el cuerpo también. psicológico, eres la mente que elige identificarse con un cuerpo psicológico y luego con un cuerpo físico. El cuerpo psicológico es como tus memorias, tu identidad, Sí. tus gustos, todo lo que pasa intangible.
como la historia Sí. del cuerpo. Y luego te identificas con este cuerpo, pero lo importante es que llegues a ese punto, un único puntito donde tienes dos opciones, ego y Espíritu Santo. Sí. Eso es lo único que tú eres por ahora. Y digo por ahora porque cuando te ilumines y Dios dé el último paso y despiertes, simplemente vas a ser la totalidad del cielo, el amor, una solamente entre el Padre y el Hijo. Sí. Pero por ahora, estando dormidos, somos un puntito, y este puntito es una metáfora, porque no es un espacio, un lugar o algo visible, es simplemente la capacidad de elegir entre el ego y el Espíritu Santo, y hay, una vez más, solo dos opciones. Entre esas opciones no está el cuerpo físico o el cuerpo Sí. psicológico. Es cuestión del vocabulario, que tengo que acostumbrarme a entender la mente como el concepto que te expone el curso y no como el que yo llevo toda mi vida aprendida. Sí, la Por eso mente no así es me da forma, eso. sino contenido. Vale. Entonces, Gracias. cuando mira, tú cierras los ojos y al parecer es como si en tu cerebro miraras imágenes, a veces nítidas, a veces medias borrosas, ¿cierto? Ujú. Sí. Bien, eso no es la mente, porque sigue siendo forma. La mente es la capacidad de elegir entre ego y Espíritu Santo. Y esa es la mente Ujú. con minúscula. No es la mente con mayúscula, la cual no decide, simplemente es. Mm. Vale. Gracias. ¿La mente con mayúscula vendría siendo Dios o el Cristo? Ambos son la mente con mayúscula. La mente Ya. de Cristo y la mente de Dios, ambas se escriben con mayúscula porque en el cielo están unidas. Ok, Carolina tiene la manito ahí levantada. Carolina, dale, enciende el micrófono. Hola familia, ¿me escuchan? Hola, sí, te escuchas muy bien. Ay, qué gusto que me pude conectar. Me encanta conectarme a estas clases porque me cortas de tajo todas mis esperanzas en las ilusiones así. Porque ciertamente muchas veces es así como inevitable anhelar estas ilusiones. Entonces, ahorita lo que estaba comentando Anita, yo estaba así hace súper poquitito igual, pero pues le pedí ya al Espíritu Santo y me llegó, familia, una sección del capítulo 25. La sección 6 se llama La función especial, tu función especial. Y ahí habla que la función especial, en lugar de verla como con culpa, si se la entregamos al Espíritu Santo, entonces Él puede también hacer su función especial con nosotros. Y fue algo que yo pude así como por fin esclarecer. A lo mejor era lo que Anita se refería como a, bueno, no sé, hermosa, no sé si te referías a eso, pero ¿cómo puedo seguir, aunque parezca que viva en este mundo, pero seguir viviendo en este mundo? ¿Cómo evitar no sentir alegría por encontrarme esa cartera tirada? O sea, o cómo no sentir culpa porque algo me está dando placer. O ya cuando estamos en este viaje, así como poder descansar en algún lugar donde ya no cueste trabajo despertar, porque en un principio sí parece que cuesta trabajo. Y esta parte de tu función especial, me parece que es la página 595 del texto, bueno, en mi versión del 2017. Ay, ahí, y no sé, mi querido Itzaro, mira, te lo traigo aquí esto porque es ahí donde he podido descansar, donde he podido a mi función especial. Por ejemplo, ahorita estoy siendo mamá, estoy siendo esposa, estoy siendo amiga, estoy siendo estudiante, que me enojo con alguna situación. Todas esas funciones especiales, como especialidad, lo veo como separación. Ser especial es estar separado, ¿no? Bueno, así lo veo, como sinónimos. Eso lo puedo ofrecer al Espíritu Santo y seguir viviendo lo que estoy viviendo, pero a nivel de mi mente, saber que es una ilusión y no engancharme ahí, ni en la alegría, ni en la tristeza, ni en
en ninguna polaridad, familia. No sé si me estoy dando a entender, pero esto lo quería como traer a colación porque a veces como, esto es una ilusión, no existe, ¡pum! Sacármelo de tajo, ¿cómo lo hago? Y siento que en esta parte puede ser útil. ¿Cómo ves, querido Itzaro? Perfecto, te entendí muy bien. Gracias. Ayer hice una clase donde surgió este mismo tema, el tema de qué hacer con respecto a cuando uno siente placer, atracción o deseo por algo aquí en el mundo. La idea con un curso de milagros no es simplemente desde ya abandonar el placer, sino entender qué quiere decir el placer. El placer me está costando la paz de Dios. El placer no es un pecado. El placer simplemente es una defensa contra la paz de Dios. Si yo entiendo muy bien cuál es el propósito del placer, lo voy a abandonar sin ninguna sensación de sacrificio. Lo que ocurre es que todavía creo que el placer es paz y por lo tanto creo que Jesús o el Espíritu Santo me están obligando a abandonar lo que yo creía que era paz. Mientras yo vea el placer como algo conveniente, voy a sentir dolor al abandonarlo y por lo tanto no voy a querer abandonarlo. ¿Cómo voy a abandonar algo que todavía aprecio? Algo que todavía veo como beneficioso. La idea es llegar al punto donde me doy cuenta de que el placer no es beneficioso y nunca lo fue. Una vez más, de aquí puede que se me echen muchos encima, pero el curso dice lo que dice. El placer y el dolor no son diferentes, son lo mismo. ¿Por qué son lo mismo? Porque el placer me dice que hay algo aquí con lo que pueda sustituir el amor de Dios. Y si yo quiero sustituir el amor de Dios, eso quiere decir que no quiero el amor de Dios. Eso es todo. En la sección sexta de este mismo capítulo que estamos leyendo, lo vamos a leer unas clases más adelante, hay una famosa línea donde Jesús nos dice, la única carencia que debe ser corregida es tu sensación de estar separado de Dios. Y mientras yo quiera sustituir el amor de Dios, voy a seguir con esa sensación de carencia, una sensación horrible de carencia, una necesidad muy, muy punzante, donde creo que me falta la fuente de vida. Cualquiera que cree que está separado de la fuente de vida se sentirá muerto. Todos aquí nos sentimos muertos. De ahí que no podamos experimentar paz, felicidad o verdadera alegría mientras estemos identificados con el cuerpo, con el personaje o con el mundo. Mientras queramos sentir o dolor o placer, que son lo mismo, estaremos diciendo, existo como alguien individual y separado de la fuente de vida y de amor, y existe algo aparte aquí en este mundo que me la va a dar. Y mientras yo crea que algo aquí me va a dar ese amor, entonces voy a estar diciendo que el amor de Dios no es suficiente para mí y que no lo quiero, no es de mi agrado. Y si el amor de Dios para mí no es de mi agrado, no lo voy a experimentar, no se me va a obligar a experimentar algo que no quiero. Solo lo puedo experimentar a instancia mía, cuando yo doy la autorización y el permiso. En última instancia, yo ya soy eternamente la paz, el amor de Dios, soy uno con Él, solo que he decidido negarlo. Por mucho que yo lo niegue, no deja de ser verdad que soy uno con Dios, que todos somos uno con Dios. Pero mientras lo niegue, voy a negarlo de mi conciencia, es decir, lo voy a apartar de mi conciencia y no voy a ser consciente de su amor. Y si no soy consciente de su amor, el resultado es un vacío enorme, que por muchos placeres que logre experimentar aquí, nada va a llenar ese vacío enorme. Ahora, el aceptar la paz de Dios, el amor de Dios o el Espíritu Santo en mi mente no quiere decir que tenga que abandonar las cosas que yo creía que me daban placer, porque el placer no está en las cosas, sino en la mente. El placer no es forma sino contenido, el dolor no es forma sino contenido, ambas del ego. Y por otro lado, la paz, que es del Espíritu Santo, no es forma sino contenido. Así que el placer se siente en la mente, no en el cuerpo. Por mucho que yo diga siento cosas en mi cuerpo y cuando toco mi piel yo siento, mi piel, bueno, el cuerpo no puede sentir. Porque la pantalla en el cine no siente, el que siente es el que está sentado en la butaca. Así que si yo estoy sentado en la butaca como el observador de la película, el tomador de decisiones, y creo que estoy sintiendo algo, lo que estoy sintiendo no es en la pantalla no siente, los cuerpos no sienten, lo estoy sintiendo en mi mente. Así que, bien, el placer no es un delito, no es un crimen, no es un pecado, es algo tonto. Algo que nos puede ser muy útil es darnos cuenta de que cada vez que estamos sintiendo placer, y el placer es cuando creo que algo aquí en el mundo me puede dar felicidad o paz o bienestar, cada vez que estoy sintiendo placer me puedo decir a mí mismo, me debo sentir horriblemente solo, como para intentar buscar sustituir el amor de Dios. Pero hay un amor infinito en mi interior y que está a mi acceso inmediato si yo lo acepto ahora. Y esto es el Espíritu Santo, el recuerdo, el reflejo de ese amor infinito del cielo.
Entonces, no es necesario una vez más abandonar las cosas en el mundo, sino simplemente darme cuenta de que eso que creí que me estaba dando placer, en realidad no tiene la capacidad de darme placer. Yo soy el que estaba eligiendo la sensación de placer como una defensa para no aceptar la paz de Dios. Y pasa lo mismo con el dolor. Dolor y placer son la misma defensa. La pequeña diferencia, podríamos decir, es que cuando siento dolor es que creo que algo aquí me está afectando negativamente, y cuando siento placer creo que me está afectando positivamente. En última instancia da lo mismo si es positiva o negativamente. Si creo que me afecta algo exterior, es porque creo que hay algo exterior. Y si creo que hay algo exterior, estoy diciendo que no existe Dios. Mientras yo crea en la separación, no creeré en la perfecta unicidad del Padre. Espero haber contestado. Esto daría para un tema muy largo. Podríamos dedicar una clase entera a Sí, esto. es algo enorme y súper profundo, y ahí nos dejas ver así como la puntita del iceberg, pero es enorme. Muchas gracias, Itzel. Igualmente. Es como Elizabeth. vivir en este mundo como teniendo conciencia de que no eres de este mundo, ¿no? Algo así. Claro, pero primero haciéndote cargo con que crees y deseas ser de este mundo y darte cuenta de que eso no te ha traído paz. El darte cuenta Claro, de que el especialismo no te ha traído paz es lo que te llevará a tomar otra decisión. No es desde ya obligarnos a elegir al Espíritu Santo y a dejar de sentir dolor y placer. Es entender por qué yo preferí el dolor y el placer a la paz de Dios. sí. Dale, Elizabeth, luego Ana. Bueno, mi pregunta viene en referencia a esto que están manifestando, ¿no? Entonces, tengo la posibilidad como tomador de decisiones de no sentir emociones, de no tener sentimientos y de No, identificarme completamente con ideas, porque pareciera ser que sí, al menos en mi experiencia, en mi aparente experiencia, aunque he participado en talleres en como que se obliga a encontrar la emoción o el sentimiento que hace que tenga tal o cual, que viene con tal o cual idea. Y a veces no he encontrado una emoción o un sentimiento, sino que es mi imaginación, pura imaginación. No sé cómo decirlo, pero no es una sensación, ni siquiera es una sensación, es solamente una idea. bien, esa idea tiene que conllevar una sensación, porque debemos recordar que tenemos solo dos emociones aquí en el sueño. En el cielo hay una sola, que es el amor. Aquí en el sueño son el amor y el miedo. Y en verdad no es el amor, sino la paz, que es proveniente del perdón. Entonces, si aquí en el sueño tenemos paz o miedo y no hay más, independiente de las maneras diferentes en que se manifiesten, entonces debemos recordar, pues, el miedo puede ser culpa, frustración, ira, rabia, depresión, tristeza, etc. Sigue siendo miedo. Tenemos solo miedo y paz, o yendo más concretamente, tenemos solo ego y Espíritu Santo. Esas son las únicas dos emociones que tenemos, ego y Espíritu Santo, y dentro del sueño nunca puedo estar a medias entre el ego y el Espíritu Santo, no puedo estar entre el miedo y la paz. O estoy en el miedo o estoy en la paz. Claro, pero la paz no tiene variedad de emociones. A Podría eso, ser que sí, pero el contenido siempre es paz. Podría a veces manifestarse como tranquilidad, descanso, alegría, felicidad, etcétera, pero siempre es una sensación tranquila en el interior. claro, es una sensación, pero emoción y sentir, eh, emociones y sentimientos con sensaciones es, bueno, Todo lo como mismo. dijiste, es un seguir. Mira, sensación, sentimiento, emoción y pensamiento son todo lo mismo. Recuerda que son solo dos opciones, ego y Espíritu Santo. Puedes tener una sensación, pensamiento, emoción, sentimiento del ego, o una sensación, emoción, sentimiento, pensamiento del Espíritu Santo. Pero son solo dos opciones.
Bien, quedó claro porque es muy, muy útil tu pregunta, porque No quiero profundizar ahora, porque bueno, estamos con otro tema, pero como dijiste, si da para que se desarrolle un tema, me mira, gustaría. pongámosle, porque a mí me interesa que esto quede claro, va a ser muy útil. Tú cuando eliges al ego, elegir al ego conlleva un pensamiento, conlleva una sensación, conlleva una emoción y conlleva un pensamiento. Todo eso son sinónimos, es exactamente lo mismo. Muchas veces intentamos separar pensamiento de emoción, pero si tú piensas con el ego, estás sintiendo al ego, que es miedo. Tú no puedes pensar con miedo y no sentir miedo. Si piensas con miedo, sientes miedo. Si piensas con paz, sientes paz. Y tienes una sensación, un sentimiento, una emoción, todo lo mismo. Es que lo que pasa es que en las psicologías convencionales quieren separar todo eso porque creen que hay más de dos opciones y hay solo dos opciones. Por ahí va asentándose un poquito más mi chispita de claridad. Puede ser que tengamos una sensación negada, oculta, encubierta, solapada, pero no puede ser que no sintamos algo. Siempre estamos sintiendo algo, ya sea en el sueño o en la realidad. En la realidad siempre estamos sintiendo amor, paz. En el sueño siempre estamos sintiendo o dolor o paz, o miedo o perdón. Tienen muchos nombres distintos, pero son dos emociones, miedo y paz. Siempre estás sintiendo una de ellas. A veces cuando uno cree que no está sintiendo nada, el resultado es miedo, porque cuando sientes paz sabes que tienes paz. Sí, pero mientras usamos la percepción, eso, o sea, ¿Cómo? eh, eso es a consecuencia de que usamos la percepción, de que elegimos la percepción. Pero podemos tener una percepción errada o una correcta. Cuando percibimos erradamente es miedo y percibir correctamente es paz. Pero solo dos opciones. Jesús ocupa muchos ejemplos de pares opuestos de términos, como lo que es el ego y el Espíritu Santo, el miedo y la paz, la condenación y el perdón, arrogancia y humildad. Hay un montón, hay decenas de términos opuestos que son pares, para hablar simplemente de que hay dos opciones. En los nombres que queramos ponerle siempre van a ser solo dos opciones, aquí en el sueño. Bien. Anita, ¿quieres hablar? Sí, quiero decir una cosa con respecto a lo que estáis hablando, que he observado en mí, y es que, o sea, yo también pensaba muchas veces que, pues estoy en paz porque parece que no estoy sintiendo una emoción tal, pero yo me he dado cuenta de que realmente era miedo a ver la emoción que tenía que salir con respecto a todo lo que yo estaba pensando. O sea, yo me estaba negando y bloqueando, como ocultando, como tú has dicho. No es que estaba en paz, es que estaba congelada para no darme cuenta y autoengañarme de que estaba eligiendo al Espíritu Santo, eligiendo la paz. Y era una mentira cochina. Pero es verdad que en esa estrategia a veces observas, yo me he visto observando el sentimiento de una emoción o una emoción que es que parece totalmente que que estés como lejano a ella. Es una movida muy rara, pero por lo que estás diciendo entiendo que realmente es un truco que yo me he hecho muy bueno para engañarme, porque al final, antes o después, vuelve a venir de una manera, o sea, viene la emoción de una manera más notable. Entonces me doy cuenta, es verdad, te estabas engañando. Y conjunto a esto, yo, hablando de lo que había anterior, es como, yo soy honesta y me doy cuenta de que, o sea, no quiero elegir a Dios. O sea, es como, quiero, pero al mismo tiempo no. No sé cómo explicarlo, es como, ay, soy consciente de muchas cosas, pero yo todavía quiero vivir cosas de este mundo
como si fueran de este mundo, aun sabiendo que me las provoco yo con la mente, quiero sentir esas cosas. Soy súper consciente de ello, pero al mismo tiempo es como si ya me fuese entrando más el deseo coherente, cuerdo, de que sé que eso no es nada. No sé, es una dualidad en ese deseo. Y por el curso, por ahí dice que realmente lo que yo quiero es la paz de Dios. O sea, que mi verdadero deseo es la paz de Dios. Pero entonces, ese pequeño deseo de seguir eligiendo lo falso, ¿cómo me como eso? Porque es raro, ¿es realmente un deseo o no? O yo me creo que es un deseo, pero bueno, ahí estoy, eligiéndolo, porque ahora mismo yo estoy sintiendo todo lo que no es paz, ahora mismo, ¿sabes? Entonces, y esto, la pregunta también es, ¿debería abandonar el camino del curso de milagros por querer seguir sintiendo o querer seguir siendo especial, o simplemente sigo y me comprendo y tengo paciencia conmigo misma? Ya está, gracias. Gracias, Anita. Bueno, a todos nos pasa, a mí por lo menos me pasa muy seguido, o sea, creer que el cielo es fome, digo yo, qué lata, yo quiero seguir viajando, disfrutando. Bueno, este último tiempo me ha dado mucha risa porque mis amigas, casi todas, están en pareja y yo digo, wow, y yo no tengo pareja. Y entonces, claro, uno como que piensa que, no sé, el cielo es fome. Gracias, Adela. Bien, recuerdo una entrevista que le hizo Jordi del Rey a Ken Wapnick y a Gloria. Y Jordi le decía: Ken, ¿qué le dirías a aquellos que están comenzando a conocer sobre el curso? Y Ken decía que huyan lo más lejos que puedan. Bien, por supuesto que era un chiste, pero tiene sentido con lo que nosotros sentimos con respecto al curso. Nosotros tenemos una horrible resistencia a este curso, no solo a leer las lecciones o leer el texto, tenemos una tremenda resistencia a practicarlo, llevarlo a la práctica constantemente. Queremos solo practicarlo con ciertas cositas, y hay otras cosas que definitivamente estamos decididos a no perdonar, a seguir condenando. Y luego nos condenamos a nosotros mismos por esa decisión que tomamos. La idea es simplemente situarse en el presente y darte cuenta de que ahora ya tienes dos opciones. Si no quieres una, te quedas con la otra, y eso es lo que has estado haciendo hasta ahora, pero evalúa cómo te has sentido con la que estás eligiendo. Esto es echar a la balanza. ¿Cuáles son los pros y los contras del ego y del Espíritu Santo? A ver, pro del Espíritu Santo: me da paz. Contra, entre comillas, es que pierdo mi identidad individual. Ahora, ¿es realmente un contra cuando mi identidad individual jamás me dio paz, ni felicidad, ni libertad? Es aquí donde comienzas a recalcular tu balanza. ¿Tiene el Espíritu Santo realmente un contra o tiene solo pro? Y vas a los pros y los contras del ego. Bien, contra del ego es que me da dolor, sufrimiento. Pro del ego es que me da placer. ¿Pero es realmente el placer un pro o es un contra? Si el placer nunca me dio paz y de hecho es exactamente lo opuesto a la paz, es aquí donde vamos tomando una decisión más concreta, donde te vas dando cuenta efectivamente qué es lo que estoy eligiendo, qué es lo que quiero para mí, qué es lo que me conviene, y lo haces de una manera súper madura, con responsabilidad, como adultos que somos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero la paz de Dios o quiero mis caprichos? ¿Preferirías tener la razón a ser feliz? Nos dice Jesús, no busques fuera de ti mismo. Eh, Así que la idea es darnos cuenta de que sí, estamos buscando fuera de nosotros mismos, estamos huyendo del Espíritu Santo constantemente, y sabemos que es lo único que nos va a dar paz, y luego como defensa nos inventamos a un Espíritu Santo malvado que nos quiere arrebatar nuestros juguetes, y tal como nos inventamos la figura de un Dios castigador, así nos inventamos al Espíritu Santo o a Jesús, alguien que nos quiere juzgar porque no lo estamos eligiendo, o alguien que nos quiere castigar o hacer pasar por sacrificios, etc. Entonces la idea es
intentar ver claramente, honestamente, todas las defensas que nos inventamos para no elegir algo que es ganar o ganar. Ganar o ganar, 100% ganancias, 0% pérdida. Entonces, si entendemos que elegir al Espíritu Santo no conlleva ningún sacrificio, ninguna pérdida, ningún coste, ninguna paga, nada, simplemente aceptar una paz completa y perfecta, finalmente nos vamos a dar cuenta que precisamente esa paz completa y perfecta era la que nos daba miedo. No era solo que teníamos miedo a que vamos a perder aquí nuestras relaciones especiales y los viajes por el mundo. No era ese el miedo, ese supuesto miedo era una apariencia, una defensa, que encubría un miedo más profundo. Primeramente hay un miedo profundo que es la culpa inconsciente, pero hay un miedo aún más profundo que es el miedo a dejar de existir como alguien separado de mi Padre, como alguien individual y especial. Quiero tanto existir como alguien individual y especial que prefiero los dolores y placeres del ego a la paz del Espíritu Santo. Con la práctica esto se va a volver más evidente. Ya han habido ocasiones e instancias en que esto se vuelve muy evidente y que elegimos claramente al Espíritu Santo, estamos en un instante santo. Lo sabemos por experiencia. Jesús nos dice, no hay nadie que no haya tenido un instante santo. Todos han elegido en algún momento al Espíritu Santo y han tenido paz y saben de qué se trata esa paz. Saben que es ganar o ganar. Lo que ocurre es que nosotros deseamos perder. Como diría mi mamá, estamos fallados, estamos locos, nos falta un tornillo. La idea es darnos cuenta de que nosotros mismos tomamos ese tornillo y lo lanzamos muy lejos, no se nos cayó al azar. Y en realidad cuando lo intentamos lanzarlo, nunca lo soltamos, lo seguimos teniendo en la mano y cuando queramos nos lo volvemos a poner, pero no queremos ponernos ese tornillo, queremos nuestra locura, queremos nuestra demencia de ser especial. Cuando nos damos cuenta de que eso es lo que queremos, y de hecho, voy a citar del capítulo 4, sección 4, que siempre cito, esto no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que si escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. Esto es lo que creemos, Jesús está diciendo un hecho. Tú quieres tu especialismo. Por supuesto, hay ocasiones donde nos dice, tú no quieres realmente tu mundo ni el dolor, quieres la paz de Dios. Sí, existe ese deseo muy profundo, pero no voy a llegar a ese honesto deseo por la paz sin antes atravesar mi deseo por el sufrimiento, el conflicto, la guerra, el victimismo y la culpa. Es por eso que al comienzo de la dinámica del ego Jesús nos dice que tenemos que examinar nuestras ilusiones, porque el no examinarlas es la manera de protegerlas. O sea, Bien. principalmente en nuestro proceso una gran parte trata de ser honestos y mirar y no engañarnos, ¿no? Aceptar lo que realmente estamos deseando y después ya si acaso motivarnos a elegir verdaderamente, ¿no? Exacto, no hay un Así es. camino más tierno y bondadoso que un curso de milagros. Te lo da todo y no te pide nada a cambio excepto una pequeña dosis de buena voluntad. Y también me dice que me vea inocente incluso en eso, ¿no? En esa elección. Vale, gracias. Vamos que se Exactamente. puede, Anita. Sigamos nomás. A ver, Claudia López pidió la palabra. Clau, ¿tienes el micrófono apagado? Pues mientras que nos habla Clau, quiero citar brevemente del final del canto de la oración, hablando de lo que dijo Anita, que lo único que espera es que veamos inocencia en nosotros. Al final Jesús aquí nos dice, y de hecho es aparentemente Dios hablando, nos dice, sé bondadoso con él, tu hermano, y contigo mismo, y luego sé bondadoso conmigo. Solo te pido una cosa, que halles consuelo y que no vivas más en el terror y en el dolor. No abandones el amor. Y recuerda esto, sea lo que fuere que pienses acerca de ti mismo, sea lo que fuera que pienses acerca del mundo, tu Padre te necesita y te seguirá llamando hasta que por fin regreses a Él en paz. Lo único que nos pide nuestro Padre es nuestra propia liberación. Qué bonito. No, parece que Clau no nos escucha. Bien, si necesita hablar ahí, Sigamos. nos hablará. Estoy acá, estoy acá. Dale, Clau.
Sí, lo que yo les quería decir era que en realidad, viendo que no hay más voluntad que la voluntad de Dios, y que esa es también mi voluntad, y a lo largo de las lecciones nos hablan de los vanos deseos, a lo largo del curso en el texto nos habla del instante santo, nos habla de los encuentros santos, de las relaciones santas, es decir, esto de los deseos y tener como guía al Espíritu Santo o al ego, tiene que ver con esa mirada, con el poder tomar la decisión y elegir, y que sea ahora, en este instante. Tengo esa herencia, tengo esa posibilidad, es mi derecho, es lo que me corresponde por ser hijo de la creación, por ser parte de Dios. Eso es lo que me muestra que los deseos, sí, son vanos, pero a Jesús, al Espíritu Santo, a Dios, esos deseos no le importan mucho, como en un momento hablamos de la palabra importar. Dios no está en todo eso. Eso es un tema que tenemos que, resolverlo nosotros, ver qué elegimos. Tenemos esa posibilidad también, porque tenemos el libre albedrío. Y es tan solo eso, son errores que podemos mirarlos de otra manera. Y así realmente encontrarnos con la paz, encontrarnos con esa voluntad y compartirla, como que es la única voluntad, como que las leyes de Dios es lo único. Llega un momento en que se experimenta así, es lo único, no hay otra cosa. Y si veo otra cosa, lo estoy percibiendo, pero nada, no es la voluntad de Dios que yo crea en eso, ni que lo experimente. Simplemente algo que fabriqué en su momento, que todos nos pusimos de acuerdo, porque creímos que eso nos podía hacer sentir poderosos, y usurpar el poder, la gloria de Dios. Eso quisimos, pero bueno, no se puede, no es posible. Gracias. Gracias, igualmente. Exactamente, quisimos burlar a Dios, pero de Él no se hace burla. Quisimos engañarlo con respecto a que nos habíamos separado de Él, pero Él sabe que nunca nos separamos de Él. Por eso es que nos sigue amando infinitamente. Ya, Adelita, ¿alcanzamos a hacer un principio más? El 6. Y ahí terminamos. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren, es que algo anda mal. Los milagros son naturales. Cuando Bien, no aquí ocurren, es que algo anda mal. elegir al Espíritu Santo es natural. Cuando no ocurre es porque algo anda mal, es porque todavía estamos eligiendo al ego. Tenemos dos opciones nuevamente, solo dos opciones, ego y Espíritu Santo. Entonces, elegir al ego no es natural, es antinatural, nos dice Jesús, porque no es la voluntad de Dios. No es que se nos castigue o sea un delito, un crimen, un pecado, es simplemente que no tiene objeto, no tiene sentido, es algo absurdo y de hecho ni siquiera existe el ego. Es la elección en favor de nada, algo que no existe y que no está ahí. Por supuesto, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el perdón y el milagro también es una ilusión, pero es una ilusión por ahora importante y útil para nosotros porque es la única ilusión que nos va a llevar a estar preparados para que Dios dé el último paso en nuestra mente y nos despierte en el cielo. Así que los milagros son naturales porque perdonar es natural, la paz es nuestro estado natural, no el miedo. Debemos recordar que, una vez más, estamos hablando solo del contenido de la mente, no del mundo. Debemos recordar que si se me perdió la billetera, el que aparezca la billetera no es un milagro. Muchas veces uno diría, bien, si los milagros son naturales, tiene que aparecer mi billetera. Muchas veces no va a aparecer, incluso si estamos en la mente correcta. Da lo mismo en qué mente estemos, hay momentos en que las cosas no nos van a salir como queríamos. Nunca nos van a salir. Si yo deseo que el sol sea de color azul, yo creo que ni en millones de años se va a poner azul.
quién sabe, quizás en algún momento, pero al menos hoy no se va a poner azul. Entonces, puedo yo tener capricho y diga, ya, cuando el sol se ponga de color azul, va a ser mi milagro y va a ser lo que yo quería y le voy a agradecer a Dios. Antes no le voy a agradecer porque no me ha cumplido mi capricho. Y pongo un ejemplo súper ridículo para denotar que todo aquí es un ejemplo ridículo. Si yo digo que tengo una enfermedad en el cuerpo físico y cuando ella se sane, cuando mi enfermedad se sane, yo me voy a sentir mejor o voy a ser más feliz o eso va a ser un milagro y eso va a ser una prueba del amor de Dios o una razón para agradecerle a Dios. Estoy haciendo que un capricho vano sea una justificación para darle mi amor o mi gratitud a Dios. Es decir, si Dios no sana mi cáncer, yo no le voy no le voy a dar mi amor ni mi gratitud. Y Jesús ni siquiera, o el Espíritu Santo y Dios, ni siquiera conocen mi cáncer o mi enfermedad o el dolor en mi rodilla, o sea, lo que sea que tenga. Y no les interesa. A Jesús y al Espíritu Santo le interesa que sane mi mente y a Dios simplemente ni siquiera le interesa si elijo al Espíritu Santo al ego. Él sabe que yo ya estoy ahí. Por supuesto que muchas veces se nos dice aquí que Dios quiere que elijamos al Espíritu Santo y quiere que despertemos. Sí, eso es el reflejo de su voluntad, pero su voluntad es que estemos con Él y su voluntad se hace, así que ya estamos con Él. Todo lo que queda es aceptarlo simplemente. Bien, estamos casi terminando. No hay más preguntas. A ver. No, no hay más preguntas. Bien, terminamos con unos minutitos de meditación. Ok. Voy a ocupar para esta meditación la lectura del final de psicoterapia. Siempre explico antes el contexto de psicoterapia. Es el perdón en la relación de terapeuta y paciente o de maestro y discípulo, cualquier relación en realidad, hermano con hermano. Y Jesús hace referencia a que mi hermano, sea quien sea, si es mi paciente, mi hijo, mi papá, cualquier hermano, es mi salvador. Cerramos los ojos, respiramos profundamente, nos aquietamos, descansamos unos minutos. Médico, sanador, terapeuta, cúrate a ti mismo. Muchos vendrán a ti portando el don de la curación si esta es tu elección. El Espíritu Santo jamás rehusará la invitación para entrar y morar contigo. Te dará infinitas oportunidades de abrir la puerta a tu salvación, pues tal es su función. También te dirá exactamente cuál es la tuya en toda circunstancia y en todo momento. Quien quiera que Él te envíe llegará a ti, tendiéndole la mano a su amigo. Permite que el Cristo en ti le dé la bienvenida, pues ese mismo Cristo mora igualmente en él. Niégale la entrada y habrás negado al Cristo en ti. Recuerda la triste historia del mundo y las felices nuevas de la salvación. Recuerda el plan de Dios para la restauración de la dicha y la paz. Y no olvides cuán simples son los caminos de Dios. Estabas perdido en la oscuridad del mundo hasta que pediste luz. Y entonces Dios envió a su Hijo para dártela. Vamos a entender un minutito a quién ha enviado Dios para darme esa dicha, esa paz, esa luz. No es que literalmente me ha enviado a mis hermanos, esto es una metáfora, pero es en mi hermano donde voy a encontrar el Cristo que Dios ha enviado para mí, el cual soy yo mismo. Y a través del perdón que le doy a mi hermano, a través de la inocencia que veo en mi hermano, es como yo despierto, me perdono y veo inocencia en mí mismo. Esto es el milagro, esto es la curación, esto es la salvación. Es mirar correctamente a mis hermanos. Eso y solo eso. No tiene que ver con que mis caprichos se cumplan en el mundo. Tiene que ver simplemente con contemplar a mi hermano sin ninguna traza de ataque y así liberarme a mí mismo de mis propios ataques.
Gracias.